que vienen del colon, estómago, mama, próstata y pulmón. Es lo más frecuente. Cuando ustedes vean una tumoración en hígado, lo más frecuente es que sea secundaria. Acá en Cúcuta es muy frecuente la metástasis hepática en el cáncer de colon y en el cáncer gástrico. Bastante frecuente. De hecho, cuando descubrimos una masa incidental, porque el paciente llega con ictericia o con ascitis o con algún signo de enfermedad hepática, y se descubre un tumor secundario a nivel del hígado, se le manda enseguida una colonoscopia, porque la causa más frecuente es el CA de colon. Sin embargo, de todas maneras, también están los tumores primarios del hígado. Recordando un poco lo que habíamos visto en la clase pasada, la segmentación hepática es fundamental para poder entender cuando te reportan la ecografía o la tomografía dónde se encuentra la lesión. Recordando que el lóbulo derecho tiene 4 segmentos, que son el 5, 6, 7 y 8, 2 superiores, 2 inferiores, 2 mediales, 2 laterales. Y el lóbulo izquierdo tiene también 3 segmentos, que son el 2, el 3 y el 4. La vesícula se encuentra entre el segmento 4 y el segmento 5. Hay un lóbulo posterior inferior, que es el lóbulo caudado, que se corresponde con el segmento 1. Entonces siempre cuando te reporten la tomografía o la ecografía, en ese momento te van a decir de qué segmento te están hablando. Aquí en una tomografía bastante sencilla de interpretar, vemos el segmento 7 y el 8, que son los segmentos superiores del lado derecho. Aquí vemos la vena cava inferior, esta es la rama derecha de la vena porta, la arteria aorta, el lóbulo izquierdo con el segmento 2 y el 4A. Un poquito más abajo está el 4B y un poquito más abajo ya están los segmentos 6 y 5, que son los inferiores. Ok, esto es una imagen de un hígado metastásico, así se ve. Este es un TAC con contraste. ¿Cómo sabemos que tiene contraste? Porque la aorta, que es esta que se encuentra por delante de la columna, dibuja de blanco. O sea, está totalmente llena de contraste. Entonces, normalmente las imágenes metastásicas son imágenes que en su centro no captan tanto contraste, son hipocaptantes, y en su periferia son hiper o normocaptantes. Esto es característico de un hígado metastásico. Acá están los otros vasos que se observan del tronco celíaco, y acá se observa la columna, acá se observa la masa común, acá se observa el parénquima renal, como también canta de contraste porque se dibuja a través de las arterias renales. Este, para ser exacto, es un CA metastásico de mama, lo cual contraindica el tratamiento quirúrgico del paciente. El carcinoma celular de hígado o hepatocarcinoma es el cáncer primario más frecuente de hígado. Hay un montón, pero este es el más frecuente. Es la 4ª causa de muerte por cáncer de todo el mundo y produce aproximadamente 800.000 muertes en todo el mundo por año. Los hombres pues tienen una mayor frecuencia debido a que toman más alcohol que las mujeres, entonces da mucho más en hombres que en mujeres, y en las mujeres es el 9º cáncer diagnosticado con mayor frecuencia. Este tipo de pacientes casi siempre tienen una inflamación crónica de más de 30 años a nivel del hígado. Esa inflamación va a estar causada por un agente exógeno como el alcohol, o por un agente también exógeno pero que se encuentra dentro del hígado como la hepatitis B, C o D. O la alta ingesta de calorías durante toda la vida, la infiltración grasa del hígado. Entonces, ¿cuáles son los grupos de alto riesgo? Es decir, grupos en los cuales tú tienes alta probabilidad que desarrollen al final de su vida un hepatocarcinoma. Todos los pacientes que tengan enfermedad cirrótica del hígado, sea Child-Pugh A, B o C, no importa. Cualquier paciente con cirrosis hepática, así tenga una cirrosis tipo A, o sea, compensada, no ictérico, sin ascitis, sin trastornos de la coagulación, con buen estado de conciencia, igualmente puede estar en riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Los pacientes no cirróticos, pero que tienen infección por virus de la hepatitis B, con cualquiera de las siguientes características. Hepatitis B activa. ¿Cómo sabemos que una hepatitis está activa? Porque las aminotransferasas, si todavía hay función residual a nivel del hepatocito, van a estar elevadas. Si ya no hay función residual, porque la hepatitis ya es crónica y el paciente entró en cirrosis, las transaminasas van a estar normales. Normalmente un paciente con hepatitis va a tener transaminasas en 1000, lo cual lo diferencia de los procesos colestásicos obstructivos biliares benignos y malignos, donde las transaminasas rondan los valores de 100 a 200 unidades por litro. Antecedentes familiares de hepatocarcinoma, africanos, afroamericanos, hombres asiáticos y mujeres asiáticos.
Listo. Entonces nos damos cuenta que acá en América Latina Andina, la causa más frecuente es el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un virus de transmisión parenteral. Se transmite a través de jeringas contaminadas, algunos malos casos de transfusiones sanguíneas. También puede pasar o por vía genital. El alcohol por el responsable del 23% y la hepatitis C 12%. Otros, casi siempre infiltración grasa del hígado 20% o cirrosis biliar primaria en aquellas mujeres que tengan algún tipo de enfermedad del colágeno tipo inmunológico, como el lupus eritematoso sistémico. ¿Qué es un portador inactivo? O sea, ¿cómo yo sé que un paciente tiene hepatitis B? Porque le pido antígeno de superficie y el antígeno de superficie va a estar positivo. Esta es pregunta de examen. Todo lo demás no importa. Importa es cómo diagnosticar si un paciente tiene o no tiene hepatitis B con el antígeno de superficie. Entonces hicieron varios estudios donde se demostró que aquellos pacientes que tenían antígeno de superficie positivo en comparación con aquellos que lo tenían negativo, es decir, que tuvieron la enfermedad y se curaron, estos pacientes que nunca se curaron y que el antígeno seguía saliendo positivo, iban a tener una mayor incidencia en el tiempo de hepatocarcinoma, 0.06 versus 0.02. Entonces, solamente el hecho de tener una hepatitis B te hace factor de riesgo para poder desarrollar hepatocarcinoma. Replicación viral activa. ¿Cómo se sabe en este mismo paciente si tiene o no tiene replicación viral? Porque se pide el antígeno Precor, que se identifica con la letra E. En caso que el antígeno Precor sea positivo, eso significa que el virus está replicando en ese paciente. Entonces igual, se hizo un estudio con muchísimos pacientes en Asia, donde se comparó la probabilidad de tener hepatocarcinoma a lo largo de la vida en pacientes con antígeno de superficie y antígeno Precor positivos versus aquellos pacientes que tenían antígeno de superficie y antígeno Precor negativos, o sea, para los dos. Y se encontró que la incidencia era mucho más alta en aquellos pacientes que tenían los dos antígenos positivos, es decir, que eran portadores y que además de ser portadores, eran portadores activos. Entonces, el efecto del estado del antígeno Precor siguió siendo un predictor independiente después de ajustar las covariables importantes, incluido el estado de la hepatitis C, que también puede pasar, si ese paciente, aparte de todo, consumía alcohol y si fumaba. La carga viral. Entonces, tenemos un paciente, ¿cómo sabemos nosotros si la carga viral que tiene en ese momento es alta? Entonces, básicamente se solicita la prueba de carga viral para hepatitis B. Se encontró que en aquellos pacientes que tenían más de 1 millón de copias, tenían una incidencia extremadamente alta de poder desarrollar hepatocarcinoma. Entonces van 3 factores de riesgo: antígeno de superficie positivo, antígeno Precor positivo y carga viral. Así podemos identificar un paciente que sea portador, activo y con una carga viral alta. El nivel de carga viral sigue siendo un predictor independiente para el hepatocarcinoma. Bueno, la coinfección por el virus de la hepatitis C. Todos sabemos que para que pueda haber virus de la hepatitis C o infección, tiene que haber previamente infección por virus de la hepatitis B. Es lo más usual, ¿cierto? Entonces, los pacientes con coinfección dual por virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C tienen una tasa más alta de hepatocarcinoma en comparación con aquellos que solamente están infectados por uno de los dos virus. ¿Qué es lo que pasa con esta infección? Esta infección genera una inflamación crónica y como vimos en cicatrización, la inflamación crónica al final termina con el depósito de colágeno tipo 3 y tipo 4 en el órgano que se encuentra inflamado. Si esto lo multiplicamos todos los días por 30 o 40 años, nos vamos a dar cuenta que al final el hígado termina siendo reemplazado por depósito de colágeno, o sea, la cirrosis hepática. Y este es el entorno ideal para la mutación de las células hepáticas y la posterior aparición del hepatocarcinoma. La hepatitis C no se diagnostica con antígenos, sino con anticuerpos. Se solicita un IgM para hepatitis C o un IgG en caso de que pues, el paciente se haya curado y haya quedado con inmunidad parcial para el virus. La coinfección por el D también es extremadamente frecuente y también se hace el diagnóstico con la medición de anticuerpos. O sea, le pides una inmunoglobulina M o G contra la hepatitis D. ¿Qué se encontró? Se encontró que la infección por hepatitis D aumentó el riesgo de hepatocarcinoma 3 veces y la mortalidad se duplicó. Alfa-fetoproteína
ustedes saben que es una proteína secretada por el hígado y por muchos otros órganos, pero que te indica, o cuando ya tienes hecho el diagnóstico de hepatocarcinoma, un indicador pronóstico. Normalmente cuando está aumentada con valores que rondan los 1000, es de mal pronóstico. Por ejemplo, para el tubo digestivo, exactamente el carcinoma de páncreas es el CA19-9, para el ovario es el CA125, para el cáncer de colon es el antígeno carcinoma embrionario, y para el cáncer de hígado es la alfa-fetoproteína. ¿Listo? Para los diferentes tipos de cáncer, dependiendo del órgano, así se tiene algún marcador. Total, si este marcador está aumentado, pues el pronóstico va a ser peor. Entonces, la sospecha en todo paciente con cirrosis, con consumo crónico de alcohol o con infección por virus de la hepatitis C o la hepatitis D, que aparece sangrado digestivo secundario a varices, ictericia, encefalopatía, ascitis. Estas complicaciones normalmente aparecen cuando el tumor se extiende hacia las venas hepáticas, hacia la vena porta, o una derivación arteriovenosa inducida por el tumor. La clínica, bueno, el paciente puede consultar por ictericia indolora, puede consultar por diarrea, puede consultar por dolor en caso que el tumor sea muy grande y distienda la cápsula de Gleason, o puede consultar por shock hipovolémico en caso que el tumor sea tan grande que se rompa y que produzca un sangrado intrahepático. Igualmente, si el paciente tiene colecistitis y de golpe hace coledocolitiasis y colangitis, puede terminar ese tumor en un acceso piógeno del hígado. Es decir, las manifestaciones clínicas van a ser estas al ingreso. El paciente no va a llegar y decirte, no, es que yo sospecho que tengo un CA de hígado, no. Y lógicamente el diagnóstico definitivo, o por lo menos de alta sospecha, se va a hacer ordenándole una ecografía transabdominal al paciente, donde se va a ver la lesión hepática, y en ese caso está indicada una tomografía de abdomen. Si la creatinina está normal, con contraste intravenoso, para poder ver la captación de contraste o no a nivel del tumor de hígado. En caso que no tengamos mucha seguridad con la tomografía, porque puede que sea un diagnóstico diferencial que no sea hepatocarcinoma, se manda la resonancia magnética de hígado con gadolinio. Esos son los 3 exámenes que se hacen en ese orden para poder hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma. En el primer nivel, si tienen ecografía, pueden hacer una alta sospecha diagnóstica. Si no tienen ecografía y las condiciones vitales del paciente, es decir, hay taquicardia, hipotensión, leucocitosis, de pronto shock hipovolémico con baja de la hemoglobina y el hematocrito, lo ideal sería remitir a ese paciente donde le puedan hacer un estudio de imagen para poder realizar el diagnóstico. Casi siempre van a ser pacientes con una historia de hepatitis B, de alcoholismo o de alguna enfermedad biliar primaria del hígado. Va a ser bastante raro, pero en los pacientes de campo que durante mucho tiempo no van al médico, o si van al médico y les ordenan acetaminofén solamente, es muy frecuente que se diagnostique este tipo de tumores de novo, sin ningún tipo de antecedente. En ese caso lo que está indicado es realizar una buena historia clínica, enfermedad actual, para saber los antecedentes y hábitos del paciente, y si todo es normal, pues tratar de orientar o descartar la presencia de las hepatitis o la presencia de alguna enfermedad primaria del colágeno, básicamente. En pacientes posquirúrgicos con colecistectomía laparoscópica y lesión iatrogénica de la vía biliar, si llega a haber una estenosis en la reconstrucción de la vía biliar posterior al trauma, puede producirse una cirrosis biliar secundaria al cabo de 20 años. Por eso le dicen el cáncer blanco. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente que la bilirrubina no logra pasar de una manera adecuada hacia el duodeno, lo cual origina una inflamación crónica dentro del propio hepatocito, lo cual termina produciendo una cirrosis de origen biliar. En este caso sería secundaria a una lesión iatrogénica de vía biliar. Bueno, esto ya se los había dicho, cuando se rompe, inicialmente estos pacientes se estabilizan y posteriormente se le pide una angiografía para embolizar el vaso que nutre el tumor. La cirugía en este momento tiene una alta morbilidad porque tú abres el paciente y casi siempre vas a encontrar un sangrado masivo. Y solamente el quitar el tumor o el quitar un segmento de hígado, el sangrado aproximadamente es entre 500 y 1 litro. Y si aparte ya viene choqueado, pues peor la cosa. En los exámenes de laboratorio van a ser
las mismas manifestaciones clínicas de los pacientes con cirrosis hepática. O sea, va a haber trombocitopenia, hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia, hipotrombinemia, anémicos, hiponatremia, hipopotasemia, alcalosis metabólica, aminotransferasas elevadas, fosfatasa elevada, gamma-glutaminas elevada, y en fin, muchos otros síntomas un poco menos frecuentes. La hipoglicemia, bueno, se produce en menos del 5% de los tumores, por eso es extremadamente infrecuente, y se debe a que el tumor secreta un factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2, lo cual termina con el descenso de la glicemia del paciente. Lo mismo pasa con esto, secreción de una enzima parecida a la eritropoyetina que termina en eritrocitosis. La hipercalcemia igual por metástasis osteolíticas o debido a secreción de una proteína relacionada con la paratormona. Ustedes saben que la paratormona lo que hace es sacarle calcio al hueso y colocarlo en la sangre. La diarrea puede estar provocada con secreción de algún péptido intestinal, pues que origina este tipo de síntomas. Entonces acá vemos un paciente con cirrosis. ¿Cómo sabemos que tiene cirrosis? Porque es un hígado pequeño, nodular, y que además se acompaña de líquido, que es este que está acá, marcado con la A, que se encuentra entre la pared abdominal y el borde hepático. Este es un hígado totalmente cirrótico. En este tipo de pacientes son los que tienen factor de riesgo para desarrollar el hepatocarcinoma. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una tomografía contrastada nuevamente, donde hay una lesión en el lóbulo derecho, en la parte inferior, donde no capta buen contraste. Esto es bastante característico en un paciente con cirrosis hepática o con enfermedad por hepatitis del hepatocarcinoma. Aquí en la cabeza de flecha simplemente se observa un defecto de llenado intraluminal a nivel de la cava inferior. En este contexto sugiere la presencia de un trombo tumoral en la cava. ¿Qué es un trombo tumoral? Es simplemente un tejido tumoral que se crece dentro de los vasos. Para sacarlo, pues hay que hacer cirugía endovascular. Acá vemos también otro TAT. Este es el vaso, este es el estómago, esta es la vena cava, esta es la aorta, esta es la columna, este es el hígado, donde se ven unos defectos de llenado que están marcados por la flecha, defectos de llenado completamente. Eso te indica que el paciente puede tener algún tipo de hepatocarcinoma y que en este caso sería multifocal, o sea, de varios puntos. Acá tenemos un TAC en 3 fases, o sea, simple, en fase arterial, en fase venosa y en fase portal, donde se ve una lesión en el lóbulo hepático derecho. Fíjate que en el TAC simple no se alcanza a diferenciar bien, pero ya en el TAC con contraste intravenoso, donde se dibuja la aorta, por lo tanto está en fase arterial, sí se ve esta tumoración de acá. Es característico del hepatocarcinoma. Fíjate que el paciente llega con clínica, tú le haces la tomografía y con la tomografía se puede hacer la impresión diagnóstica del paciente. Esta es la resonancia magnética. Es un examen que se utiliza cuando la tomografía no te arroja un diagnóstico de certeza sobre la probabilidad que el paciente tenga un hepatocarcinoma, y aquí se ve cómo el contraste de gadolinio se capta a nivel del lóbulo hepático derecho. Este es un tumor único de más o menos 5 a 6 centímetros que se observa en el lóbulo hepático derecho y es característico del hepatocarcinoma. Acá también vemos otro tumor. Estos son puros ejemplos de hepatocarcinoma en el lóbulo izquierdo, como se observa en las diferentes fases. La resonancia tiene T1 y T2, donde aquí está la captación del contraste. ¿Listo? Acá, por ejemplo, vemos un hígado totalmente cirrótico, pequeño, nodular, con presencia de ascitis, tanto perihepática como periesplénica, y se observa en el lóbulo hepático derecho la presencia de una lesión que se corresponde con un hepatocarcinoma. Igual acá tenemos la resonancia y la tomografía. Esta es tomografía, esta es resonancia, donde se ve una hipocaptación o una disminución de la captación de contraste a nivel del lóbulo hepático izquierdo. Este tumor está pegado al estómago. Este es el estómago lleno de restos alimentarios y este es el vaso. Aquí está el tumor ocupando todo el lóbulo hepático izquierdo. ¿Hay que hacer alguna prueba histopatológica? Si la clínica lo ordena, sí, pero normalmente no se hace. Normalmente se encuentra que el paciente ya viene con todos los antecedentes que le mencioné anteriormente y que sencillamente en ese contexto lo más probable es que sea un hepatocarcinoma y se trata como tal. Aquí vemos la resonancia de ese mismo paciente anterior, como en la tomografía no se veía bien claramente la imagen, y aquí sí se ve la presencia del hepatocarcinoma.
Bueno, la biopsia percutánea, como les decía, solamente debe realizarse cuando los resultados del diagnóstico por imagen son inciertos. Por ejemplo, en pacientes con cirrosis con nódulos hipovasculares, y el resultado tendría un impacto directo sobre la gestión. Esto casi nunca lo he visto, pero en caso que llegue a pasar, lo que se pide es una valoración por radiología intervencionista para biopsia hepática guiada por ecografía o por tomografía. El TNM. ¿Cuál es la intención de mostrarles el TNM a ustedes? Enseñarles que el pronóstico va a variar dependiendo del tamaño del tumor. Es decir, si yo tengo un tumor único, solamente uno, y ese tumor mide menos de 2 centímetros, se cataloga como un como un tumor 1. Ahora bien, si yo tengo un tumor único, pero ese tumor ya mide más de 2 centímetros, se diagnostica como T1B. Si yo tengo un tumor único que mide ya más de 2 centímetros, pero tiene invasión vascular, ya sería un T2. Entonces fíjate cómo va subiendo la historia natural. Un tumor único que mide menos de 2, un tumor único que mide más de 2, un tumor único que mide más de 2, pero que invade en vasos. Y después del tumor único, puede que el tamaño ascienda a más de 5 centímetros. O, menos de 5 centímetros, lo cual sigue siendo un T2. Si ya mide más de 5 centímetros, es un T3. Y si ya es un tumor único múltiple, pero que invade grandes estructuras vasculares, es un T4. ¿Cuál es la idea? La idea es que a todo paciente con antecedente de enfermedad hepática se le debe realizar al año por lo menos un estudio imageneológico económico como es la ecografía de abdomen. ¿Para qué se ordena la ecografía de abdomen todos los años a este tipo de pacientes con enfermedad hepática? Para poder tratar de encontrar un tumor, hacer una pesquisa cuando mida menos de 2 centímetros y poder así hacer un tratamiento efectivo. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio, de paraclínicos, que se ordena a todo paciente con enfermedad hepática, sea cual sea su origen, está una ecografía al año. Entonces, es mejor tener un solo tumor que tener varios, porque si ya tienes varios, ya te aumenta el T. Es mejor que el tumor que tienes sea pequeño a que sea grande. Y es mejor de que independientemente del tamaño, no tenga invasión de ninguna estructura adyacente como es un gran vaso. En los ganglios linfáticos regionales, pues es mucho más sencillo, simplemente tiene o no tiene afectación ganglionar regional. Y las metástasis, tiene o no tiene metástasis. Listo. Así se saca el TNM. Predictores independientes de mal pronóstico, la alfa-feto, que sean varios tumores. O sea, no solamente es un tumor, sino que hay varios. Que tenga invasión vascular, o sea, la vena cava, la vena porta, o cualquier estructura vascular como las venas hepáticas y suprahepáticas. Que haya presencia de fibrosis severa, en donde en el resto del parénquima hepático. Si tienes un paciente con cirrosis y aparte tienes un tumor, pues va a ser muy difícil que le quites el tumor porque el tejido hepático que queda va a estar todo fibrótico y en realidad lo que el paciente necesita es un trasplante. Que tengas un único tumor mayor de 5 centímetros, presencia de metástasis extrahepáticas, márgenes quirúrgicos positivos. ¿Qué quiere decir? Sacaste el tumor, lo envías a patología, pero el patólogo te dice que no hay un pedazo sano de esa muestra que tú sacaste. ¿Eso qué significa? Que todavía hay tumor en el hígado del paciente. A eso se le llama margen quirúrgico positivo. ¿Cuándo es un margen quirúrgico negativo? Cuando se observa un borde de la lesión que tú resecaste que no tiene tumor. En ese caso, que el margen quirúrgico sea positivo, lo más probable es que el paciente tenga tumor residual y que esa la cirugía ya no se consideraría de tipo curativo, sino de tipo paliativa. Que hay una mala diferenciación. ¿Qué es eso? Que el patólogo no se le parece a nada el tumor que tú le mandaste. Entonces pone un tumor mal diferenciado. O que el paciente tenga cirrosis hepática de base. Entonces hasta acá llevamos haciendo un recuento, una enfermedad actual que incluye la aparición de ascitis, de ictericia, de algún trastorno de la coagulación, algún grado de encefalopatía, o sea, un empeoramiento del chilpu. Cuando el paciente al examen físico, ¿qué se le va a encontrar? Se puede encontrar un hígado aumentado de tamaño, 3-4 traveses de dedo por debajo del reborde costal, ictericia y presencia de líquido libre a nivel abdominal. ¿Qué exámenes le mandamos? Pues un perfil hepatobiliopancreático completo, hemograma, pruebas de función renal, tiempos de coagulación,
y una ecografía de abdomen. Con esos elementos voy a hacer una impresión diagnóstica. En caso que la ecografía de abdomen me arroje que es muy probable que tenga un tumor hepático, ¿qué le debo ordenar? Una tomografía de abdomen, idealmente con contraste intravenoso. Ya con esa tomografía de abdomen y las pruebas de función hepatobiliopancreática, puedo determinar si el paciente tiene o no tiene predictores independientes de mal pronóstico. Entonces, en ese caso, se estadifica al paciente con el TNM y se le brinda el tratamiento. Idealmente, todos aquellos pacientes que tengan un tumor único que sea menor de 5 centímetros pueden ser, si la función hepática residual es buena, llevados a cirugía. Es decir, no vas a llevar a cirugía un paciente con un Child-Pugh tipo C, o sea, no vas a llevar a cirugía un paciente encefalopático que tenga bilirrubina de 20, que tenga un TP de 40, que tenga una gran cantidad de líquido acítico, que no tenga nada de función hepática residual, porque se va a morir en quirófano. En ese caso están ordenadas las medidas paliativas, que ya las vamos a ver a continuación. Bueno, criterios de que no se puede resecar el paciente, o sea, irresecable totalmente. La extensión de la enfermedad intrahepática, es decir, que tenga enfermedad en el lóbulo derecho y en el lóbulo izquierdo. Extensión extrahepática, ¿a dónde? A la vesícula y a los grandes vasos. Reserva hepática funcional inadecuada, o sea, un Child-Pugh tipo C. Una bilirrubina mayor a 3, una albúmina menor de 2.5, un paciente totalmente ictérico sin ningún tipo de reserva nutricional. Afectación de la confluencia de la porta o de las venas hepáticas y afectación ganglionar documentada. Eso impide la recesión potencialmente curativa para el hepatocarcinoma. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que hay? Bueno, listo, hiciste el diagnóstico, ¿qué hago? Normalmente el médico general remite al paciente a cirugía general, y cirugía general, si cuenta con el servicio de cirugía de vías biliares y de hígado, lo remite a cirugía de vías biliares y de hígado. Y el tratamiento médico lo hace el gastroenterólogo, ¿listo? Y con el oncólogo clínico. Se puede hacer una recesión quirúrgica, se puede hacer un trasplante de hígado en caso que haya una cirrosis de base. Y si no se puede hacer ninguna de las anteriores, se puede tratar de disminuir el tamaño del tumor como un tratamiento paliativo para la enfermedad. Como por ejemplo radiofrecuencia. ¿Qué es la radiofrecuencia? Simplemente una quemadura controlada del tumor. ¿Listo? O la inyección de alguna sustancia esclerosante, como el alcohol, al 100%. Embolización transarterial incluye que le haces una colangiografía al tumor, mira si por ahí tiene algún vaso que lo nutra bastante, y a ese vaso le induces una trombosis o una embolización de ese vaso. Entonces se llama embolización transarterial. ¿Qué buscas con esto? Tratar de disminuir el tamaño del tumor. Radioterapia de eje externo es la radioterapia convencional, que es una quemadura controlada para tratar de quemar literalmente el tumor. Y está la quimioterapia y las inmunoterapias sistémicas, que son del manejo del oncólogo. Cultura general, la incisión para abordar el hígado se hace a través de una subcostal de Kocher, o se puede hacer una subcostal bilateral como la que vemos acá. Esto que se observa acá es la tríada portal, y es lo que se clampea en caso que vayas a hacer una hepatectomía derecha o una hepatectomía izquierda. Se clampea acá. Posteriormente se hace una disección un poco más profunda, tratando de buscar la tríada portal derecha o la izquierda. En caso que la puedas disecar, se coloca, si vas a hacer una hepatectomía derecha, el clan acá en la tríada portal derecha, y se suelta el que tenías en la tríada portal principal. Lo contrario si es del lado izquierdo. Entonces aquí vemos la maniobra de Pringles, que simplemente esta imagen no está correcta porque esto es una pinza Rochester, y aquí lo que se coloca es un plan vascular para que no te dañe las estructuras. Entonces se coloca un plan vascular acá, a lo que se le llama maniobra de Pringles. ¿Listo? Aquí les voy a mandar otro video que se lo voy a mandar a Diego, supremamente importante, que me parece que lo deberían ver. Ya se los mando, que explica todo esto. Entonces, una vez se hace el control vascular, en este caso vamos a quitar el hígado derecho con una grapadora blanca, que es con lo que laparoscópicamente se hace el control de esto. Se demarca con electrocauterio cuál va a ser la región que nosotros vamos a quitar. En este caso, el lóbulo hepático de tipo derecho. Listo. Bueno, sigamos.
Aquí, por ejemplo, se van encontrando los vasos. En ese caso, los vasos que se van encontrando se van ligando poco a poco, ¿sí? Se utiliza un electrobisturí que se llama bisturí CUSAT. Y ese electrobisturí básicamente sirve para poder hacer un mejor control hemostático a nivel del parénquima hepático. Dame un segundo. Aquí le mandé otro video a Diego para que se lo reenvíe, para que puedan pues, ver un poco de práctica, ya que no estamos todo el tiempo en contacto en el hospital, de esta cirugía. Posteriormente se disecan las venas suprahepáticas. Tú sabes que la sangre sale del hígado a nivel de las suprahepáticas y llega a la vena cava inferior. Entonces también con una grapadora vascular se hace un grapado y sección de esas estructuras. Y posteriormente ya se quita lo que es todo el parénquima y te queda así la tríada portal derecha, que incluye conducto cístico, arteria hepática, vena porta y el conducto biliar hepático derecho, y acá las venas suprahepáticas. Ya le mandé el video a Diego para que si quieren lo vayan viendo mientras termina la exposición. Bueno, entonces acá por ejemplo vemos una imagen de un hígado cirrótico que tiene una lesión tumoral, y esa lesión tumoral pues se quita. La idea de esta imagen, ¿cuál es? Que el cirujano quitó lesión tumoral con tejido sano. Bueno, entre comillas, porque es tejido cirrótico. ¿Cuáles son los criterios de Milán? Los criterios de Milán se utilizan para pacientes con hepatocarcinoma, pregunta de examen, para determinar qué pacientes pueden recibir un trasplante de hígado y tener un buen resultado clínico. ¿Cuáles son los criterios? Solamente hepatocarcinomas menores o iguales de 5 centímetros, único. En caso que sean 3, 2, que todos estos, ninguno mida más de 3 centímetros de tamaño, que no haya invasión vascular hepática por el tumor y que no haya presencia de enfermedad metastásica. Listo. Eso es con respecto al hepatocarcinoma. El cirujano en realidad no trata el hepatocarcinoma, sino solamente la parte quirúrgica. El tratamiento está dado más bien por el oncólogo y por el gastroenterólogo. La importancia como médicos generales, que con el favor de Dios ustedes van a hacer, es que traten de ordenar una ecografía a todo paciente que sospeche de enfermedad hepática. Sin la ecografía es imposible hacer el diagnóstico. Entonces muchas veces uno piensa que es una colecistitis, algo más, un poco suave, y lo que en realidad el paciente tiene es un hepatocarcinoma. El tratamiento ya pues es un tratamiento complejo que se hace con oncología y con gastroenterología, donde se ordena la quimioterapia o cualquier tipo de estas anteriores que le mencioné. Y si el tumor es único, si está ubicado en un solo lóbulo y si tiene una buena reserva funcional, se lleva a cirugía. Ahí les mandé, ya pues deben tener los dos videos que yo considero que son un poco explicativos en internet para que lo vean. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, muchachos, sobre la exposición? Bueno, todo está claro. Entonces, muchísimas gracias. Doctor, sí, una pregunta. Cuando un nódulo hepático es captador de medio contraste, o sea, ¿eso significa es predictivo de malignidad? Mira, es que todo va a depender del contexto que tú tengas, ¿sí? Porque van a haber muchos nódulos que van a captar contraste, pero van a ser benignos. Entonces, en términos generales, en este contexto de un paciente con enfermedad hepática terminal, el nódulo no te capta contraste en la parte central muchas veces, sino solamente en la periferia. ¿Listo? En caso que el tumor sea hipervascularizado, o sea, que tenga un gran tamaño, normalmente va a captar bastante contraste, más que el resto del parénquima hepático. Pero lo que te da el diagnóstico no solamente es la imagen, sino la enfermedad del paciente. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno, muchachos, entonces que pasen excelente noche y cualquier duda se la transmiten a Diego y Diego me la transmite a mí. Que estén bien. Gracias. Bueno.